Gracias por suscribirse al canal del Toro del Salvador. En esta ocasión voy a contarles una historia muy cruenta, pero que estas historias es importante de que si las ven ustedes, se las platiquen a sus niños, a sus nietos, cómo sucedieron las cosas en el tiempo de la guerra que destruyó nuestro país, donde miembros delictivos, destructivos, casi acabaron con nuestro país, El Salvador. Hoy les voy a contar los relatos de cómo el batallón Atlacat llegó a ser una de las operaciones más masivas, más aterradoras, donde el grupo delictivo criminal de ese tiempo perdió muchas vidas, porque allá en Chalatenango los delincuentes, los chuñas, siempre decían, ¿verdad?, que a los cuartelitos ahí no les tenían miedo, pero es lo contrario. Esos cuarteles como el DM1 y la Cuarta Brigada de Infantería son los dos lugares que soportaron los fuertes combates que llegaron a ser los chuñas en ese tiempo. Pero hoy en esta historia que les voy a contar, yo sé que ustedes siempre están esperando por una historia de fuertes enfrentamientos, de fuertes ataques, de fuertes choques, pero es importante que también sepamos que hay otras cosas que también contar, no solamente los enfrentamientos que tuvimos en Chalatenango. Yo me siento muy feliz, muy contento porque pues salimos vivos de esa cruenta guerra que nos azotó en nuestro país, especialmente en el paraíso Chalatenango. Nunca yo imaginé o se me cruzó por la mente que algún día, después de largos años que ya pasaron, iba a estar contando estas historias. Y gracias porque ustedes se están suscribiendo y comentan. Eso me da mucho ánimo para yo contarles estas historias. Y, y a la misma vez, gracias por ese gran apoyo. Créanme que estoy grabando y con un gran nudo en mi garganta al recordar aquellos tiempos, al tener que transportarme hace más de 30 años, si no mal recuerdo, aquellos momentos donde vi a muchos soldados heridos, muchos soldados muertos. Casi no me gusta hablar de cómo vi a mis hermanos salvadoreños con uniforme de militar tendidos, muertos, ¿verdad? Porque me trae recuerdos tristes y es muy doloroso, porque estar haciendo turno, cuidando soldados que ya están muertos, esperando que llegara el helicóptero por ellos, eso es muy triste, pero a la misma vez tengo que hacerlo, contarles, porque ustedes merecen escuchar estas historias, especialmente los jóvenes que no conocen lo que nuestro país sufrió, que nuestra gloriosa Fuerza Armada sufrió por tener un país libre del comunismo. Recuerdo yo que esta historia que les voy a contar sucedió casi a principios de los años 91. Muchos dicen que para el 91 ya no había nada, pero no es verdad. La, la falsa paz que se firmaron en esos tiempos fue entre medio de las balas en combate de la noche a la mañana. No fue que hubo una tregua, porque los delincuentes, cuando se sintieron ya que estaban vencidos, ellos mismos pidieron tregua, pidieron cese al juego. Pero como siempre lo digo yo, estos
asesinos de nuestro pueblo El Salvador, cuando ya no tenían elementos para andar destruyendo el país, ellos mismos pidieron un cese al fuego, pidieron la paz, y se los digo porque yo lo vi. Y cuando nos llegó la voz de que la guerrilla había decidido pedir la paz, pero esos otros videos que tengo que contarles, porque son muchas historias, hermanos salvadoreños, las que viví yo en la Cuarta Brigada de Infantería, y yo sé que las historias que cuento, muchos de ustedes que están suscritos en el canal o que ven en los videos, saben que es real lo que vivimos en Chalatenango. Y creo yo que para mí es de gran honor contarles estas historias, porque yo sé que muchos de ustedes están interesados en saber qué pasó en esos tiempos. Pues les voy a empezar a contar cuando yo me presenté una vez de licencia. Sería mentiroso que yo les diga, me acuerdo el mes, el día, porque han pasado muchos años, pero yo recuerdo que me presenté de licencia, y en ese tiempo yo estaba sacando cursos de más adiestramientos, de más capacitaciones militares, porque yo como militar me gustaba cuando decían vamos a ir a sacar tal curso, me gustaba porque quería tener nuevos conocimientos y saber más de la Fuerza Armada. Y pues recuerdo cuando se nos avisó que iba el batallón Atlacat, el indio que le llamábamos nosotros. El batallón Atlacat se categoriza por haber sido el mejor en el combate porque era un batallón inmenso, de cientos de soldados, ¿no? Vamos a estar hablando como los batallones que tenían el destacamento militar número 1 y la cuarta brigada y quizás el resto de brigadas. El batallón Atlacat se destacaba porque cuando estos salían a operativos terrestres, no eran 3 camiones militares los que iban, eran barbaridad de reos. Estos ocupaban, creo que todos los camiones, los reos militares para transportarse, porque cada vehículo creo que podía soportar entre 40 a 40 soldados. No me acuerdo ya, porque lo único que sí me acuerdo es que íbamos todos apretados, porque yo también fui transportado también en camiones militares en ciertos lugares, no todo el tiempo, porque éramos infanteros, pero el batallón Otlacat esa vez pasó aquella gran columna interminable rumbo a Chalatenango, no el Paraíso. Pasó ahí en los camiones, en operativo. Y recuerdo yo que cuando pasaba este batallón, las fuerzas criminales del FMLN se unían todos porque era una apuesta que ellos tenían de probarle a los demás que iban algún día a vencer a este batallón, pero eso era algo imposible. Yo creo que en ese tiempo de la guerra luchar o atentar contra uno de los 5 batallones de reacción inmediata que tuvo nuestro país era atentar contra su propia vida, porque estos militares de ese tiempo eran aguerridos, eran unos verdaderos combatientes, heroicos, que en el campo de combate se transformaban en grandes héroes. No podía soportar la presencia de un militar, de un batallón de reacción inmediata, de ninguno. Y pues yo recuerdo que pasaron los camiones, cuando pasaron para el lado de Chalatenango, que ya los empezaron a desembarcar adelantito, no sé dónde los desembarcaron, si los desembarcaron en un lugar que se llama Cóbanos o más adelante, porque por ahí ponían emboscadas los guerrilleros, pues los chuñas.
Pues recuerdo que como a los 3 días que yo me había presentado de licencia, como por eso de las 6 de la tarde, si no mal recuerdo, eh, los guerrilleros como que se habían unido, los de Cabaña y parte de allá de Guarjila, ah, no me acuerdo los lugares, pues, pero el caso es de que como que estaban esperando al batallón Atlacat para atacarlo, para emboscarlo. Y nosotros lo hemos sabido, cuando estuvimos ahí en la Fuerza Armada, que intentar emboscar al batallón Atlacat era como firmar o atentar contra su vida, firmar su muerte, porque ese batallón cuando llegaba a Chalatenango y llegaba a la noche o en cualquier lugar, cualquier movimiento que se viera, se activaba todo el batallón, porque ese batallón tenía como 1000 soldados, creo que quizás más, no sé, mentira que yo le voy a acordar. Lo único que sí sé es que cuando esos soldados llegaban a Chalatenango, los guerrilleros todos se volvían católicos, todos a esconderse a las iglesias católicas. Ahí los alojaban los comandantes guerrilleros que estaban disfrazados de curas. Yo recuerdo que esa vez yo no estaba en el campo de operaciones, sino que estaba en la sección de morteros 81, donde estaba la sección de morteros. Y recuerdo que cuando empezó como a las 6 de la tarde, pero el caso es que era tarde, eh, se empezaron a escuchar fuertes detonaciones. Y lo que yo les quiero recordar es que el batallón Atlacat siempre utilizaba el mortero 90. El mortero 90 se puede disparar entre 3 soldados o uno, dependiendo la capacidad de la fuerza que pueda tener el militar. Normalmente el batallón Atlacat no cargaba soldados de baja estatura, casi todos esos indios eran altos, y mi respeto y mis saludos para los veteranos del batallón Atlacat. Esos bárbaros, uno solo podía disparar el mortero 81, o sea, el mortero 90. Y les digo porque varias veces tuvimos la presencia de ellos en Chalatenango. Pero esta historia que les estoy narrando, creo que fue el fin de los chuñas en Chalatenango, porque ese batallón, esa vez que llegó, les hizo no 100 bajas. Ese batallón yo creo que esa vez terminó con todos los guerrilleros de esa zona, porque cuando esos llegaban ponían a temblar a todo mundo. Yo les tenía respeto como militar que era en ese tiempo. Creo que todos los respetábamos al batallón Atlacat. ¿Y por qué negarlo? Cuando el batallón Atlacat llegaba, o esa vez que llegó, que pasó, yo me sentía, ¿cómo les voy a decir? Más seguro, más protegido, porque tenía miles de camaradas, cuanto el de M1, como la Cuarta Brigada, que también tenía sus varios militares. Y es ahí donde a mí me vuelve este recuerdo de que siempre estúpidamente decían que iban ganando y no tenían ya con quién combatir. Aquí se me trastorna la mente a mí cuando recuerdo de que decían que nos dejaban los rótulos escritos en las calles, en piedras, en cualquier madre que encontraran. Decían que iban venciendo y que estaban terminando con la Fuerza Armada, y eso era un engaño total porque no era cierto, pues. Pero esa vez que el batallón Atlacat llegó, hay veces que me pongo a recordar y digo yo, ¿cuándo, cómo se le olvidan a uno las cosas? Pero gracias a ustedes estoy ayudando a recordar, porque les quiero comentar de que en el 2001 acá en los Estados Unidos yo sufrí un fuerte accidente donde estuve en coma y varias cosas como que en mi cerebro dejaron de funcionar, pero poco a poco he venido una vez más recordando y trayendo esas memorias a mi mente, aquellos momentos difíciles. Por eso es que me cuesta recordar, pero con la ayuda de ustedes que dicen, hey, esto y esto, y
viene ese recuerdo otra vez, digo, sí es cierto, lo viví, y lo vi, o no, eso no lo vi, digo también, pero es que no me acuerdo. Pero recordando, conforme ustedes comentan, me acuerdo, yo digo yo, no, sí, sí me acuerdo. Entonces, porque yo recuerdo que cuando el batallón Atlacat empezó aquel operativo, eh, eh, más que todo los delincuentes chuñas en ese tiempo, ese día, si no mal recuerdo, estos se habían unido todos, como que alguien les avisaba, pues, porque recuerdo que al destacamento militar número 1 ya lo venían atacando todas las noches, todas las noches. Y usted que estuvo en el DM1 sabe que no estoy mintiendo, hermano, porque yo lo vi en, en ese tiempo. Cuando el batallón Atlacat pasó, a mí se me fue movido para Loma Alfa, porque ve que yo tengo mucho, tenía, hoy ya no me acuerdo casi. Fui movido para Loma Alfa para utilizar el obús que estaba ahí arriba. Y otros se quedaron en los morteros y los que se activaron fueron los artilleros, los que alcanzan más de 10 kilómetros de distancia para darle apoyo al batallón Atlacat. Pero normalmente el batallón Atlacat casi no necesitaba apoyo de nadie porque ellos solos se cargaban sus propios grupos de apoyo. Ellos solos cargaban, ellos eran todo. Y no necesitaban respaldo, pero la cuarta brigada esa vez se activó también el DM1, que también ese día lo atacaron fuertemente. Se lo digo porque yo estaba en Loma Alfa y no les puedo mentir, decirles yo estuve adentro, allí junto con el batallón Tlacat y que yo los agarraba aquí, porque es mentira. La historia es la historia y tiene que ser verífica. Yo estuve en Loma Alfa, en la cuarta brigada, y esa loma es alta. Loma Alfa y Loma Charlie, las dos son lomas, son altas. Recuerdo yo que atardeció y no me recuerdo si ese día se formó una gran tormenta, pero allí se formaban buenas tormentas, pero mentirle ese día que yo me acuerdo si llovió esa noche o no. Pero lo que sí les puedo decir es que el batallón Atlacat se empezó a dar duro y duro y, y perfectamente puedo recordarme cómo el grupo clandestino del FMLN de ese tiempo llegó también a atacar al destacamento militar número 1. Le tiraba unos catapultazos que usted es mejor que solo escuche la historia, porque estar viviendo ese preciso momento cuando estuvieron sucediendo las cosas era duro. Y yo no tenía miedo porque éramos militares, estábamos jóvenes, sabíamos que en cualquier momento podíamos morir, pero gracias a Dios no morimos. Estamos aquí para contar la historia. Esa vez el batallón Atlacat se empezó a dar riata y, y les voy a mentir, digo, les podría yo querer mentir, pero es imposible, no se puede mentir, porque lo que es verdad es verdad. El batallón Atlacat se dio riata esa vez. No les voy a decir dónde, lo que sí les puedo decir es que está el DM1 así en lo alto y el batallón Atlacat se estaba dando riata por el otro lado y estaba una pieza de nosotros allá por la laguna pendientes porque esa vez los guerrilleros como que querían acabar o demostrarle al mundo de que podían vencer al batallón Atlacat, pero como lo digo siempre, eso era totalmente imposible terminar con el batallón Atlacat, totalmente. Porque el batallón Atlacat, si se movía una gallina, eran los rafagazos que aventaban aquellos bárbaros. En total, cuando empezó a anochecer, empezaron los camiones militares a llevar heridos a la cuarta brigada de infantería en la noche. Algunos muertos, otros heridos y ya que me acordaron algunos de ustedes, empezaron los helicópteros a pasar para allá darle apoyo al batallón. Y
yo recuerdo que miraba las luces de bengalas allá a lo lejos, que se lograban sostener, algunas, otras no. Pero el destacamento militar esa noche le llegaron tirando catapultazos hasta como a las 11 de la noche. Paró aquello, boom, boom. Se podía escuchar, pues. Boom, 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 boom. Se oía aquellos grandes vergazos que le tiraban al DM-1 y mientras el Atlacán dándose verga por el otro lado. Y la cuarta brigada esa vez recogió, para ahí llevaban muchos heridos, porque no lo vamos a negar, también al batallón Atlacat le hacían bajas. Pero no con esto les estoy diciendo que lo vencieron, eso es imposible. Le hicieron bajas, ¿verdad? Y esa noche, ya el siguiente día que amaneció, después de ese gran desvergue que fue a hacer el batallón Atlacat, que de hecho se miraban a medianoche las luces de las ambulancias, que a mí me dicen que la ambulancia de la Cruz Roja, ay, que Dios los guarde, imbéciles. Eso yo nunca se lo voy a creer, de que la ambulancia de la Cruz Roja eran apolíticos, pura casaca. En ese tiempo yo que lo viví, que lo vi, esa gente se estaban con el FMLN. Solamente la Cruz Verde era la única que sacaba de los dos lugares. A mí no me pueden dar paja, que yo estuve ahí, no me pueden venir a decir, no, es que la Cruz Roja sacaba militares también. No, señores, yo estuve allí. Y cuando yo les digo yo estuve ahí, lo digo con todo orgullo. Yo vi como los tipos de la Cruz Roja solamente utilizaban la banderita roja solo para sacar terengos. Militares no sacaban. Yo lo vi. También vi la Cruz Verde. La Cruz Verde sí, mis respetos. Ellos, los que andaban uniformados de amarillo y la Cruz Verde en la espalda, ellos sí, ellos, mis respetos. Porque ellos arriesgaban su vida también. Yo recuerdo, en otros videos les voy a contar cuando miré a la Cruz Verde en acción sacando heridos. Pero este video que les estoy contando, esta historia, sucedió por allá en los años 91. No me recuerdo si fue junio, agosto, pero el caso es de que se dio este operativo del batallón Atlacat, que fue el último que llegaron, el batallón Atlacat, que tuvieron ese fuerte enfrentamiento. Y yo creo, y en mi pensamiento, en mi análisis, yo creo que esa vez el batallón Atlacat terminó con toda la guerrilla de Chalatenango, porque esa vez eran parvas de guerrilleros por todos lados muertos. Y seguro estoy que esa gente que murió están enterradas en cementerios clandestinos. Y saludo a un amigo y hermano salvadoreño que también me comentó lo mismo, que se conocen varios cementerios clandestinos donde hay cientos de muchachos que murieron en ese tiempo. Y muy difícil, porque yo recuerdo que estuvimos nosotros haciendo turnos, dos militares en la cuarta brigada esa noche, por turno, porque estábamos en altas amenazas. Eso era como, les voy a decir, quizás no como la ofensiva que fueron a hacer a San Salvador, pero eso era similar, porque los guerrilleros pusieron emboscadas en la calle que va para Chalatenango, allá por una cancha que en aquel tiempo le llamaban la cancha del Cayahuanca. Yo no sé si ustedes conocen esa cancha. Por ahí tenían emboscadas desde el Cóbano para adelante, ellos tenían emboscadas. Y yo creo que habían preparado sus emboscadas por si la cuarta brigada de infantería enviaba refuerzo. Pues esa vez, sí, la cuarta brigada envió refuerzos y no era fácil salir de esas emboscadas, pero lamentablemente no les funcionaron esas emboscadas porque todos murieron en contraemboscadas. Les voy a contar cómo se hacían las contraemboscadas en otros videos. Primero Dios, ¿verdad? Si estamos vivos para contarla. Esa vez llegaron los heridos en camiones a la brigada. Unos murieron ahí en la cuarta brigada y
Es lamentable, ¿verdad? No me gusta contar estas historias de cómo vi a mis indios muertos eh, en la Cuarta Brigada de Infantería. Y les digo que eran ellos porque el siguiente día que llegaron estaban las tendaladas, pues no vamos a mentir. Quizás habían unos 30, no sé cuántos, pero que salieron heridos, pero que ahí murieron. Y yo vi cuando llegaban hasta por 3 helicópteros a recogerlos. Eso era ver el ángel de la muerte. Después de ese gran enfrentamiento que tuvo el batallón Atlacat. De hecho, un batallón de ahí del DM1 también. Todos estábamos en guerra. La Cuarta Brigada tenía su batallón Cobra, uno de los mejores batallones. No porque yo haya pertenecido a ese batallón, sino porque esos también eran terribles. El batallón Cobra, les voy a contar en otro video cuando fue a recuperar, vamos a decirlo así, después que de esas emboscadas que ponían, el batallón Cobra fue a recuperar a unos soldados que no eran soldados, sino que eran psicólogos de la brigada, donde murió una militar, una mujer de Aguachapán. Y les voy a contar esa otra historia que es muy diferente a esta que les estoy contando. Eh, los guerrilleros habían puesto emboscadas, pero no les funcionó de ninguna forma, porque el batallón Atlacat tenía cientos de soldados por todos lados. Y yo creo que si el batallón Atlacat esa vez sacó heridos y muertos, no les voy a decir que yo miré los muertos de los chuñas. Me imagino que como fue un gran choque, murieron muchos delincuentes. Y les digo delincuentes clandestinos porque no son constitucionales. Nunca han sido constitucionales. Lo único que ha sido constitucional es la gloriosa Fuerza Armada y los miembros de seguridad pública y nadie más. Por eso es que son clandestinos, porque no son constitucionales dentro de la constitución de nuestro país. Y pues yo recuerdo que como a las 11 del siguiente día empezaron a llegar los helicópteros a recoger los muertos y como 3 días más tarde el batallón Atlacat parece que salió de ahí, pero no salieron en camiones. Venían muchos haciendo operativos por todos los lugares, buscándolos, pues, para terminar lo que habían empezado. De hecho, parece que esa vez el batallón Atlacat descansó como 3 días. No recuerdo si fueron 3 días o 4 días que estuvieron mis hermanos del batallón Atlacat dentro de las instalaciones de la Cuarta Brigada de Infantería, reposando, ¿verdad? Porque eran grandes caminatas, grandes emboscadas, muchos salieron con los pies cutos por las minas que ponían los delincuentes. Era muy triste. Y cuando estoy contando esta historia, yo quiero que sepa que tengo un minuto dentro de mi garganta y un gran dolor en mi corazón recordar cómo mi glorioso ejército se esforzó, luchó, murió para que delincuentes que engañaron a aquella población llegaran al poder de donde llegaron hasta la presidencia, donde terminaron destruyendo siempre a nuestro país. Es por eso que yo siempre voy a decir esto, la Fuerza Armada es la mejor de aquel tiempo. Hoy no sé, ¿verdad? Pero en aquel tiempo un soldado de la Cuarta Brigada de Infantería o del destacamento militar número 1 era un héroe. Yo siempre lo voy a decir, un soldado de esos dos lugares eran totalmente soldados dignos de respetar, porque esos soldados, creo yo, que no hubo uno que no estuviera en un enfrentamiento o bajo juego de la delincuencia que nos azotó. Eh, con esto voy a ir terminándoles esta historia porque me duele mi corazón estar recordando estos momentos, como yo miraba desde Loma Alfa. No le voy a decir que yo estuve allá
No, desde Loma Alfa yo miraba cómo se miraban aquellos relámpagos, porque cuando el batallón Atlacat disparaba aquellos morteros que ellos cargaban, eran luzazos. También ellos cargaban y disparaban sus hechizos, porque ellos no cargaban nada de fabricación rusa o bélgica o estadounidense. Si las cargaban los estadounidenses no las sabían usar, porque por eso les llamábamos nosotros terengos, porque no sabían utilizar las cosas. Creían que tenían un buen adiestramiento, pero no. Yo creo que en esa fecha que el batallón Atlacat llegó, prácticamente terminó con la guerrilla del Salvador. Terminó en su totalidad, porque a raíz de ahí ya no empezaron a haber enfrentamientos con grandes grupos, eran pocos, sí andaban unos cientos por ahí, pero ya un grupo de 100 terroristas de ese tiempo ya no paraban, solamente iban a entregar sus vidas. Un grupo de 150 guerrilleros ya no podían detener a un batallón de 300 miembros, era imposible. Y por eso les digo, la guerra fue firmada entre medio de las balas. Y que Dios bendiga a aquellos soldados del batallón Atlacat, del batallón Belloso, Bracamonte, del Arce y de todos los que formamos eh, la Fuerza Armada de ese tiempo. Muchas gracias porque ustedes son héroes y a veces yo no me considero un héroe, sino que me considero un militar que luchó, que sufrió junto a todos. Y a veces se me queda en mi mente así como en blanco decir, wow, ni yo me lo puedo creer, digo yo, porque formé parte de esos militares que lucharon para que nuestro país no cayera en el comunismo. A veces me entra algo dentro de mi ser que digo, yo no nací para ser un civil, yo no nací para ser un cobarde, yo nací para ser un militar y como nos enseñaron, el soldado no se hace, el soldado nace y por eso es que yo también fui militar. Y gracias a ustedes porque están viendo los videos y las de historias, cómo vivimos y cómo sufrimos. Y pues el final de esta historia es que el batallón Atlacat terminó con todos los delincuentes. Y les digo delincuentes porque no les puedo llamar de otra forma, aunque yo sé que allí en ese grupo andaban muchos muchachos, muchos jóvenes involuntariamente, muchos jóvenes que andaban forzados. También en la Fuerza Armada andaban muchos que los reclutaban a la fuerza, no en mi persona. Yo voluntariamente fui, aunque cuando ya estaba en el macho, no lo voy a negar, llegó un momento que le dije a Dios, sácame de aquí vivo, Dios, porque esto está difícil. Llega un momento que el hombre, por muy hombre que sea, llega un momento que dice, ayúdame, Dios. Y yo fui uno de esos. Cuando miré aquel montón de cuerpos tirados que incluso los estuvimos cuidando, eh, haciendo turnos, ¿verdad? Y viendo cómo estaban llegando, eh, hay un momento que uno dice, Dios, por favor, sácame de aquí vivo. Lo dice uno, porque yo lo dije y no les había contado. Para usted que se quedó hasta el final, yo también soy sordo de este oído, de tantas explosiones que escuché muy cerca de mis oídos. Historias que más adelante las vamos a estar contando para que todos ustedes conozcan que no se debe de seguir a un líder cuando
las cosas no parecen bien, porque mucha gente en ese tiempo se metió a la guerrilla con una idea, un sueño que le habían metido que iba a ser así, pero no fue así. Todos pudieron comprobar que el FMLN fue lo más monstruoso que pudo haber tenido nuestro país. Es muy doloroso. Así es de que saludos a usted que estuvo de alta en el batallón Atlacat, mis respetos, mis saludos, mis abrazos. Y yo soy de aquellos soldados que los recibió en la 4ª Brigada de Infantería para que descansaran. Que Dios me los bendiga y los guarde. En la próxima historia